No reír, no llorar ni indignarse, sino comprender, escribió Spinoza. Comprender en un sentido profundo es algo que no puede hacerse si somos esclavos de las emociones. Lo mejor para comprender una situación que nos enoja tal vez no sea pensar en ella cuando nos ciega la ira. En esta frase tan citada de Spinoza, no reír, no llorar ni indignarse, sino comprender, resuenan los estoicos que nos invitaron a ser amos y no esclavos de nuestras emociones. Pueden ver un video que hicimos sobre los estoicos. El título es el que pueden ver en pantalla. Spinoza también decía que la mayoría de nuestros infortunios dependen de cosas sujetas a gran cantidad de variables, muchas de las cuales no dependen de nosotros. Esta idea también nos recuerda a los estoicos, que nos invitaban a preocuparnos solo de las cosas que dependen de nosotros. El pensamiento de Spinoza muestra una fuerte resonancia de la filosofía estoica, como cuando dice: el sabio apenas experimenta conmociones de ánimo. También decía Spinoza: las personas son por naturaleza proclives al odio y la envidia. A esto contribuyen los padres cuando incitan a los hijos a portarse bien, solo estimulando la envidia y el honor. No da ejemplos, algo muy común en libros de filosofía, pero uno podría pensar en una madre que le dice a su hijo: mira a tu primo Albertito, no grita para pedir lo que quiere. En lugar de enseñarle a conservar la calma como un valor en sí mismo, trata de movilizarlo mediante la envidia. Spinoza también decía que el soberbio, al hablar de sí mismo, menciona solo virtudes, y al hablar de los demás, solo menciona vicios. El humilde, por el contrario, confiesa sus vicios y habla de las virtudes de los demás. Esto fue apenas una muestra de lo que viene. En este video vamos a explorar la obra y las ideas del influyente filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, conocido por su enfoque único en cuestiones sobre la existencia de Dios, la naturaleza del ser y la ética, y tantos otros temas. Spinoza desafió las convenciones de su tiempo. Vamos a analizar sus contribuciones esenciales desde su concepción de Dios como naturaleza hasta su enfoque de la libertad y la ética. También, como solemos hacerlo en este canal, vamos a evaluar sus ideas centrales a la luz del conocimiento científico actual. Vamos también a explorar de qué manera su pensamiento dejó una huella duradera en la historia de la filosofía. Spinoza fue un filósofo que no solo nos dejó una obra valiosa e influyente, sino también un modelo de vida coherente con sus ideas filosóficas. Vivió de manera muy modesta y se negó a enseñar en la universidad y a tener un mejor pasar económico porque entendió que solo si se ganaba la vida con algo desvinculado de la filosofía podría escribir con libertad. Desde los 28 años se dedicó a pulir lentes que se utilizaban en la fabricación de instrumentos ópticos como telescopios y microscopios. Tuvo una vida simple y modesta que reflejaba su desapego de las posesiones materiales y su interés por la reflexión y el conocimiento. Spinoza solo publicó 2 libros en vida, uno bajo su nombre, Principios de Filosofía de Descartes, y otro, de forma anónima, el Tratado Teológico Político. Su libro Ética, sus cartas y el resto de su obra fue publicado después de su muerte. Todos sus escritos están en latín, algo usual para la época. En su vida cotidiana hablaba holandés y seguramente también sabía ladino, un derivado del español hablado por los judíos sefaradíes. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632. Hijo de judíos practicantes y miembro de una familia de comerciantes perseguidos por la Inquisición y desterrados de Portugal, creció en una comunidad de judíos de origen portugués que se establecieron en Ámsterdam. Muchos lo consideran el padre de los ateos. En su juventud desarrolló ideas controvertidas sobre la naturaleza de Dios y la autenticidad de la Biblia hebrea, pero mantuvo sus ideas en secreto hasta los 23 años. A los 24 años fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas heterodoxas. Se lo acusaba básicamente de herejías abominables y monstruosas, sin mencionar cuáles eran, pero podemos inferir que se trataba de las mismas ideas que expresó en sus obras. Spinoza sostuvo que Dios y la naturaleza son conceptos equivalentes. Rechazó la idea de un Dios antropomórfico y trascendente. Negó la inmortalidad del alma y argumentó que los textos religiosos no habían sido creados por Dios en un sentido literal. Estas ideas eran tan audaces y radicales para su época que la sanción resultaba previsible.
Spinoza la aceptó con valentía y declaró que la expulsión no lo obligaba a hacer nada que no hubiera hecho de todos modos. Se conservan algunas de sus cartas. Mantuvo una comunicación regular con intelectuales de su época y con algunos de sus lectores. En una carta a Wilhelm van Blichenberg escribió: «Porque para mí, de todas las cosas que están fuera de mi poder, ninguna es mayor que tener el honor de entablar una alianza de amistad con personas que aman la verdad sinceramente». Fin de la cita. Esta es finalmente la idea central de la filosofía, que literalmente no significa conocimiento ni sabiduría, sino amor por el conocimiento o por la sabiduría, y en consecuencia se establece una amistad entre quienes cultivan este amor por el conocimiento. Cuando tenía 40 años, un profesor de teología le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero Spinoza rechazó la propuesta porque, aunque se le garantizaba libertad para filosofar, se le exigía no perturbar a la religión establecida. Spinoza murió a los 44 años por problemas pulmonares, posiblemente debido a una tuberculosis. Sus dos obras principales fueron la Ética, demostrada según el orden geométrico, y el Tratado Teológico Político. Ambas obras fueron prohibidas por autoridades judías y cristianas debido a que sus ideas se apartaban de los dogmas religiosos. La Ética planteaba un panteísmo naturalista que igualaba a Dios con la naturaleza, y el tratado defendía la libertad de expresión y cuestionaba la intervención de la religión en la política y las interpretaciones literales de los mitos bíblicos. Fue publicado, como decíamos, de forma anónima para evitar represalias. En los siglos XVII y XVIII, muchas críticas a la religión fueron difundidas de manera clandestina porque las ideas que se apartaban de la religión podían ser castigadas con la censura, el encarcelamiento o la muerte. Se sancionaba la herejía, que implicaba defender ideas que se desviaban de la ortodoxia, y la blasfemia, que involucraba cualquier acto o comentario que los creyentes consideraran ofensivo. Aunque en Holanda había más tolerancia que en otras regiones, también se aplicaban estas sanciones. El año anterior a la publicación del tratado, un amigo de Spinoza llamado Adrian Kurbach había sido encarcelado por publicar un libro con críticas a la religión y murió poco tiempo después debido a las malas condiciones carcelarias. En su Tratado Teológico Político, Spinoza presenta su visión panteísta de Dios, identificándolo con la naturaleza, y defiende una lectura racional y crítica de los textos bíblicos. Es importante entender el contexto histórico de Spinoza. En la primera mitad del siglo XVII, Europa tuvo muchos conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Cuando la situación se estabilizó, a mitad de siglo, surgieron críticas a los dogmas religiosos y propuestas de reemplazar la fe por la razón y la experiencia. Es en ese contexto que surgieron las críticas de Spinoza a la religión establecida. Las críticas a los dogmas religiosos llevaron al surgimiento de dos tradiciones filosóficas, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo de Descartes, Spinoza y Leibniz intentó basar el conocimiento en principios indudables. En cambio, el empirismo de Locke y Hume enfatizó el rol de la experiencia como fuente de conocimiento y reconoció que el conocimiento puede modificarse a partir de nuevas experiencias. Con el tiempo, las dos tradiciones se influyeron mutuamente y a fines del siglo XIX se denominó falibilismo a la idea de que todos los conocimientos humanos son revisables. En el tratado, Spinoza argumenta que la Biblia es un documento histórico y debe investigarse con los métodos utilizados por la historia. Afirma que los textos religiosos pueden enseñar a amar al prójimo, pero no tienen autoridad para imponer creencias sobre la naturaleza y la vida humana. Estas cuestiones deben investigarse con los métodos de la filosofía y la ciencia. Spinoza considera que los rituales son costumbres culturales propias de cada comunidad y los milagros son relatos míticos diseñados para provocar emociones intensas. Los milagros son imposibles porque todo fenómeno, por extraordinario que parezca, tiene una causa y una explicación natural. Spinoza se opone al poder de las autoridades religiosas y defiende la libertad de expresión y pensamiento. Hoy cualquiera lo puede hacer en un país occidental, pero en Europa durante el siglo XVII podía costarte la vida.
La ética de Spinoza tiene 5 partes que tratan respectivamente de Dios, la mente, los afectos, la servidumbre y la libertad. Esta estructura sigue un modelo de la geometría que emplea definiciones y axiomas iniciales para demostrar teoremas. La idea de convertir a la ética en una disciplina científica, siguiendo el modelo de la geometría, surge de un cambio en el pensamiento durante la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVII en Occidente. En ese periodo se buscaba que todo conocimiento fuera consistente con la ciencia y los métodos empíricos, dejando atrás el enfoque dogmático de la religión. Borges mencionaba haber leído una versión de la ética de Spinoza que prescindía de las referencias geométricas, haciéndola menos tediosa. En la primera parte, Spinoza sostiene que Dios es una sustancia infinita y única y es la causa de todo lo que existe. Todas las cosas serían una expresión de Dios. Spinoza rechaza las nociones antropomórficas de Dios, que lo imagina como si fuese un ser humano con cuerpo y mente, sujeto a pasiones y deseos. Y este planteo se opone a la concepción judeocristiana de la divinidad, según la cual Dios crea un mundo de la nada mediante un acto de libre albedrío. Además, Spinoza atribuye las creencias en milagros a la ignorancia de las verdaderas causas de los fenómenos, ya que no puede haber desviaciones del curso necesario de la naturaleza. Sostiene que los líderes religiosos denuncian como herejes a quienes buscan comprender las causas reales de los fenómenos, porque saben que si el pueblo se aleja de la ignorancia y deja de asombrarse ante supuestos milagros, desaparece el único medio que tienen para defender su autoridad. Para Spinoza, la extensión y el pensamiento son los únicos atributos que conocemos de Dios. Los modos de la extensión son los cuerpos físicos y los modos del pensamiento son las ideas. Esta posición filosófica se denomina monismo de doble aspecto, porque plantea que existe una sustancia única que no es ni material ni mental, y que lo material y lo mental son 2 aspectos de esa sustancia única. El monismo de doble aspecto se oponía a otras 2 posiciones filosóficas de su época: el dualismo de Descartes, que postulaba una interacción entre 2 tipos de sustancias, una material y otra mental, y el materialismo reduccionista de Hobbes, que intentaba explicar lo mental en términos del movimiento de las partículas materiales. Recién un siglo más tarde empezaron a surgir las primeras versiones de materialismo no reduccionista que vamos a analizar luego. La segunda y la tercera parte de la ética plantean una teoría de las emociones y la mente humana. Spinoza sostiene que tenemos ideas de las cosas y afectos o emociones asociados a esas ideas. Por ejemplo, podemos sentir amor cuando pensamos en una persona y podemos pensar en esa persona sin sentir ninguna emoción en particular. Spinoza diferencia las emociones activas de las pasivas. Las emociones activas se fundamentan en el conocimiento racional y dirigen nuestra acción con un poder causal adecuado. En contraste, las emociones pasivas, también llamadas pasiones, son las que experimentamos por causas externas o ideas erróneas y confusas, y guían nuestra acción con un poder causal inadecuado o parcial. Esta idea se puede vincular con la distinción que proponían los estoicos entre lo que está bajo nuestro control y lo que escapa de nuestro control, y entre el conocimiento y la ignorancia como fuentes de buenas o malas elecciones. Las emociones activas serían las que están bajo nuestro control, en cambio las emociones pasivas serían las que escapan a nuestro control. En la tercera parte se plantea la teoría del conatus, que sería un impulso interno para perseverar en la existencia y una potencia para actuar y generar cambios. Los seres humanos naturalmente perseguimos las cosas que creemos que nos benefician porque aumentan nuestra potencia para obrar y conservar nuestro ser, y evitamos las cosas que creemos que nos dañan porque disminuyen nuestra potencia para obrar y conservar nuestro ser. Spinoza aplica esta idea del conatus a todas las cosas, tanto vivas como no vivas. Pero hoy podríamos cuestionar la idea de que todo se esfuerza por perseverar en su ser y solo puede ser destruido por una causa exterior, porque sabemos que existen isótopos radioactivos que se desintegran sin intervención externa y células que se autodestruyen sin intervención externa. De todos modos, podemos interpretar esta idea del conatus como una referencia a los rasgos adaptativos de los seres vivos que les permiten sobrevivir y reproducirse.
Por ejemplo, las respuestas emocionales ante estímulos significativos son adaptativas, como cuando el temor nos protege de un peligro. Fueron seleccionadas porque daban ventajas a nuestros ancestros y siguen otorgando ventajas en el ambiente actual. Entonces, el conatus sería el impulso interno de la mente y el cuerpo para seguir existiendo y mejorar. Spinoza plantea una teoría según la cual las emociones representan cambios en nuestra capacidad y vitalidad. El deseo es la fuerza que impulsa tanto a la mente como al cuerpo a persistir y actuar, acompañada de la idea de algo que consideramos beneficioso para ese impulso. Cuando experimentamos alegría, es señal de un aumento en nuestra capacidad de obrar, mientras que la tristeza indica una disminución en nuestra capacidad de obrar. La alegría se experimenta como placer en una parte del cuerpo o como regocijo en todo nuestro ser. En contraste, la tristeza se experimenta como dolor en una parte del cuerpo o como melancolía en todo nuestro ser. Spinoza dice que el amor es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior. Como toda alegría, aumenta nuestra capacidad de obrar. En cambio, el odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa exterior y disminuye nuestra capacidad de obrar. Para Spinoza, la esperanza no se da sin incertidumbre y miedo. A diferencia del cristianismo, que la considera una virtud, Spinoza se inscribe más en la línea de los estoicos, que desconfían de la esperanza porque surge de algo dudoso. El miedo es una de las formas de la tristeza porque surge de la duda, cuando no estamos seguros acerca de un evento futuro que percibimos como amenaza. Quien imagina lo que ama afectado de alegría o tristeza siente lo mismo, y es lo que hoy llamamos empatía. Las personas tienden a sobreestimar lo que aman y a subestimar lo que odian. La soberbia, dice Spinoza, es la sobreestimación de uno mismo. Para Spinoza, cada emoción proporciona información valiosa sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra interacción con el mundo. Esto encaja con las teorías psicológicas más actuales, que sostienen que las emociones tienen una función adaptativa a través de la evaluación de hechos, la motivación de actos y la comunicación social. Las emociones comienzan con un estímulo desencadenante, involucran evaluaciones relacionadas con intereses personales y desencadenan respuestas que incluyen cambios motivacionales, fisiológicos, cognitivos y conductuales. Estas respuestas pueden ser inconscientes y pueden generar experiencias subjetivas llamadas sentimientos, que permiten el control consciente sobre las emociones mediante estrategias como la reevaluación de la situación, las técnicas de relajación o la planificación de las acciones. Las emociones nos proporcionan información sobre los posibles beneficios o perjuicios de ciertos hechos en relación con nuestros valores innatos y aprendidos y comunican esa información a los demás. Por ejemplo, si una persona descubre que un amigo le mintió, es probable que sienta tristeza y decepción. Estas emociones actúan como indicadores del conflicto entre la acción deshonesta del amigo y la propia valoración de la honestidad. Comunican al amigo sobre este conflicto y motivan acciones para resolver la situación. Las emociones son como los termómetros que miden los cambios de temperatura. Cuando las ideas no concuerdan con los hechos, pueden surgir afectos inadecuados que proporcionan información errónea. Por ejemplo, si alguien recibe un elogio y lo malinterpreta como burla o manipulación, podría sentir enojo en lugar de alegría. La cuarta parte plantea una teoría de la virtud y de la buena vida. Spinoza define a la servidumbre como la impotencia para moderar o regular las emociones. Llamamos bueno o malo a lo que aumenta o reduce nuestra potencia para obrar y conservar el ser. Vivir en forma virtuosa para él es aplicar la razón para el cuidado de uno mismo y de los demás. Su opuesto es la impotencia, que perjudica el cuidado de uno mismo y de los demás. A la generosidad la entiende como el cuidado racional para favorecer a los demás. La guía de la razón nos permite aumentar lo bueno y reducir lo malo y nos lleva a favorecer el cuidado mutuo. Pero a menudo los seres humanos no viven según la guía de la razón y por eso las personas se dañan a sí mismas o abusan de otras personas. La quinta parte explora cómo alcanzar la libertad y felicidad mediante la razón.
Una de las ideas de Spinoza que más influyó en la historia de la cultura es que si bien los seres humanos experimentan algo que llaman libre voluntad, no quieren decir otra cosa que desconocen la totalidad de las causas de sus actos. Y este actuar, por ende, lo atribuyen a su propia persona como causa. Podemos tener libertad, pero no en el sentido de un libre albedrío sin causas, ya que todo lo que sucede está determinado por las leyes de la naturaleza. No podemos liberarnos de todas las influencias causales, pero sí podemos liberarnos de las ideas equivocadas y de los comportamientos perjudiciales en torno a lo que no controlamos. Nuevamente aparecen las resonancias estoicas. La mayor libertad a la que podemos aspirar es que las causas de nuestras acciones estén en concordancia con nuestra naturaleza y nuestros conocimientos. Los seres humanos conocen su propia conducta y sus sentimientos, pero pocas veces la causa de los mismos. Atribuyen esa conducta, por desconocer la causa, a su propia y libre voluntad, para Spinoza. ¿Fui o no libre de estudiar la carrera de filosofía? Para Spinoza, si lo decidí basándome en mis preferencias y mi conocimiento correcto del mundo, fui libre. En cambio, si alguien me obligó a hacerlo, o lo hice basándome en creencias erróneas, como que me iba a convertir en millonaria siendo filósofa, no fui libre. Entonces, la libertad no implica para Spinoza ausencia de causas, sino que sean causas adecuadas. Si se habla de libre albedrío, y con eso se quiere decir libre de causas, Spinoza estaría en desacuerdo, porque las decisiones están basadas en causas biológicas, psicológicas y sociales. La ética aborda los métodos para regular las emociones, así como la medicina aborda los métodos para cuidar el cuerpo y la lógica aborda los métodos para perfeccionar el entendimiento. Dado que no podemos controlar muchas cosas que influyen en nuestro bienestar, debemos focalizarnos en cambiar nuestras evaluaciones para moderar la influencia que las pasiones tienen sobre nosotros. Spinoza reconoce que alcanzar la sabiduría en la tarea de regular las emociones es una labor ardua, algo que explica que sea tan raro encontrarla, ya que todo lo excepcional es tan difícil como infrecuente. La ética de Spinoza reflexiona sobre cómo tener una buena vida. Spinoza utiliza una analogía entre la ética y la medicina. La ética ofrece una guía racional para tener una buena vida, mientras que la medicina ofrece una guía racional para el cuidado del cuerpo. Su ética, la de Spinoza, es pluralista porque reconoce que hay muchas formas de vida que son buenas, mientras conduzcan al bienestar físico y mental de uno mismo y de los demás. Pero a la vez su ética evita el relativismo extremo, según el cual todas las opiniones son igualmente válidas sin importar sus consecuencias, porque plantea que algunas formas de vida provocan malestar y daño en uno mismo o en los demás. Tenemos una naturaleza que hoy podríamos relacionar con las tendencias adaptativas que fueron seleccionadas porque nos permiten sobrevivir y reproducirnos. Esa naturaleza puede mejorar o empeorar con lo que aprendemos. La ética nos ofrece una guía racional para regular las emociones y nos enseña a ampliar las dos virtudes centrales, el cuidado de uno mismo y la generosidad para cuidar a los demás. En los siglos XVII y XVIII, la palabra spinozismo era usada como sinónimo de ateísmo, debido a que Spinoza negaba el libre albedrío, la revelación bíblica y el Dios antropomórfico, y proponía, en cambio, un Dios equivalente a la naturaleza y conocido mediante la razón. Cuando Spinoza aún vivía, lo acusaron de enseñar el ateísmo, aunque Spinoza no negaba la existencia de Dios, sino que utilizaba un concepto de Dios que se apartaba de la ortodoxia. Hay que tener en cuenta que en esa época la palabra ateísmo no significaba exactamente lo mismo que entendemos hoy, la opinión de que no existen dioses. Cuando alguien acusaba a otra persona de ateísmo, implicaba que el acusado tenía ideas incorrectas sobre Dios o que tenía una moral objetable según los criterios del que acusaba. Por eso, cuando Spinoza menciona en una carta que alguien lo acusa de enseñar el ateísmo, dice que los ateos suelen ser extraordinariamente aficionados a los honores y las riquezas, y todos los que lo conocen saben que él desprecia esas cosas. Es decir, sus comentarios sobre el ateísmo son negativos, pero refieren a una acusación de tipo moral y no a un argumento sobre la inexistencia de Dios.
Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran lo mismo. Esta posición se denomina panteísmo. Algunos interpretaron que esta propuesta era compatible con algunos fragmentos de la Biblia, por ejemplo, cuando en Hechos, capítulo 17 y versículo 28, el apóstol Pablo dice: «Pues en Dios vivimos, nos movemos y somos». La identidad de Dios y la naturaleza admite varias interpretaciones. En un extremo implica naturalizar a Dios, es decir, eliminar todos los rasgos sobrenaturales y espirituales que tradicionalmente caracterizaron a Dios. En el extremo opuesto implica divinizar a la naturaleza, es decir, atribuir a la naturaleza los rasgos sobrenaturales y espirituales que tradicionalmente caracterizaron a Dios. En su extremo más naturalista, el panteísta y el ateo tienen opiniones similares sobre el mundo, pero usan las palabras de distinto modo. En términos filosóficos, tienen semejanzas en sus tesis ontológicas, que refieren al mundo, y diferencias en sus tesis semánticas, que refieren al uso de las palabras. Ambos reconocen que existe una naturaleza basada en leyes, que carece de propósitos y que no justifica las creencias religiosas en entidades sobrenaturales. La diferencia es que el ateo prefiere usar la palabra Dios para referir a las entidades sobrenaturales que rechaza, y el panteísta prefiere usar la palabra Dios para referir a la naturaleza. ¿Dónde se ubica Spinoza en este espectro de interpretaciones? Pienso que está muy cerca de identificar a Dios con la naturaleza, porque rechazó los aspectos sobrenaturales que tradicionalmente se atribuyeron a Dios, cuestionó las creencias supersticiosas y dogmáticas de las religiones establecidas y consideró que la filosofía y la ciencia eran las formas más adecuadas de conocer a Dios o la naturaleza. Pero también pienso que no llegó a identificar por completo a Dios con la naturaleza, porque atribuyó facultades mentales a toda la naturaleza, a pesar de que no hay evidencia de procesos mentales en las cosas inanimadas. Durante el siglo XVIII, el pensamiento de Spinoza influyó en el desarrollo del ateísmo y el materialismo en Francia a través de dos textos de publicación clandestina: el Tratado sobre los Tres Impostores y el Sistema de la Naturaleza. El segundo texto fue escrito por el barón d'Holbach y propuso un materialismo basado en sistemas. Esta propuesta evitaba el reduccionismo de Hobbes y resultaba más parsimoniosa y compatible con la ciencia que el monismo de doble aspecto de Spinoza, ya que evitaba postular una sustancia desconocida y atribuir propiedades mentales a todas las entidades naturales. En la actualidad podemos combinar la teoría de sistemas y la teoría de la evolución y argumentar que la hipótesis más plausible es que las funciones mentales surgieron con la evolución de los seres vivos que desarrollaron sistemas nerviosos complejos. En Alemania, la difusión de la obra de Spinoza comenzó en 1744 con una traducción al alemán de su Ética, que se publicó acompañada por una crítica. Entre 1780 y 1786 se generó un intenso debate entre defensores y críticos de Spinoza acerca de si la razón conducía al ateísmo. Kant participó de ese debate y criticó las especulaciones de Spinoza sobre Dios porque no diferenciaba la mera especulación de lo que es el conocimiento. Esta polémica influyó en el desarrollo del idealismo alemán, que trató de reformular la noción de espíritu sin connotaciones religiosas, pero esto sería tema para otro video. En la obra de Spinoza hay ideas que siguen siendo relevantes y podrían reformularse a la luz de la ciencia actual, como su teoría de las emociones y de las virtudes. También hay otras ideas que, aunque hoy pueden considerarse cuestionables, desempeñaron un papel crucial en inspirar teorías posteriores, como el materialismo basado en sistemas del barón d'Holbach. Borges dedicó 2 sonetos a Spinoza. El primero contrasta la humildad de su vida, cuando labra cristales en la penumbra, sin preocuparse por la fama o el amor de pareja, con la enormidad de su proyecto filosófico, cuando, por ejemplo, construye un mapa de Dios. El segundo describe cómo Spinoza construye a Dios con las palabras de su manuscrito y termina diciendo que a Spinoza le fue otorgado el amor más pródigo, el que no espera ser amado. Estas reflexiones de Borges nos invitan a contemplar el contraste entre la modestia personal de Spinoza y el valor de su obra filosófica. Termino con un par de estrofas de los poemas que Borges dedicó a Spinoza. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas.